Jurista, ¿qué pasa si estoy registrado como fuera de convenio en la Argentina? ¿Esto me beneficia? ¿Esto me perjudica? ¿Cómo saber si es legal que yo esté fuera de convenio? ¿Cómo puedo saber qué convenio colectivo es aplicable? ¿Puedo reclamar esas diferencias salariales? ¿Puedo reclamar todos esos beneficios que me da un convenio colectivo en la Argentina? ¿Los convenios colectivos se pueden aplicar de forma analógica? Así es, jurista, hoy seguimos con la ley de contrato comentada, gratuita, en video para vos de Soy Jurista, para que aprendas la ley de contrato de trabajo argentina. Y en el video de hoy, ¿para qué sirve el artículo 16 de la ley de contrato de trabajo? Y mucho más. A donde vamos no necesitamos caminos. El mismísimo artículo 16 dice: aplicación analógica de las convenciones colectivas de trabajo, su exclusión. Las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos según la profesionalidad del trabajador. Este es un cuadrado ordinario. Más despacio, cerebrito. Y ya sé lo primero que te estás preguntando: jurista, ¿qué es esto de la aplicación analógica de una norma? Pero no te preocupes, porque ya lo vimos en este hermoso video donde hablamos del artículo 11 de la ley de contrato de trabajo, que te recomiendo que lo veas. Pero recordá, jurista, que estamos hablando de situaciones similares y consecuencias jurídicas similares. Por ejemplo, imagínate que el reglamento de la empresa te dice: los trabajadores no pueden ingresar al trabajo con perros y gatos. Y vos decís: ah, ¿sí? Entonces el trabajador dice: ya sé qué voy a hacer. Voy a ir con mi mascota, que es un oso. En ese caso, si nosotros interpretamos la norma jurídica a través de la interpretación analógica, podemos concluir que claramente que si está prohibido ir con perros y gatos al trabajo, también está prohibido que vayas con tu oso. ¿Por qué? Porque bueno, si a la empresa le molesta que vayas con un perro o un gato, imagínate si vas con un oso. Claramente estás alterando la paz social. Te digo, ni me sorprende. Entonces, si no podés ir con un perro o con un gato, menos vas a poder ir con un oso al trabajo. Esto tiene que ver con la interpretación de la norma. De todas formas, recordá que te dejo este video donde vemos cómo se aplica analógicamente la ley en los casos donde decimos: esta norma no tiene consecuencias jurídicas previsibles, y vamos a aplicar una muy parecida que sí tiene consecuencias jurídicas. Pero eso lo vimos en ese video que te dejo ahí. También recordá, jurista, que cuando vimos el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo, también vimos que era este convenio colectivo de trabajo, que era una fuente del derecho laboral argentino, una fuente muy especial. A grandes rasgos, estamos hablando de una norma jurídica muy particular que se crea a través de la participación de un sindicato y de una empresa o de un grupo de empresas, básicamente, y es un acuerdo escrito que de alguna manera, cuando el Estado homologa, hace que se aplique a toda la actividad o a todo el ámbito de aplicación de ese convenio colectivo, y le da fuerza de ley a ese acuerdo que empieza entre particulares en un principio. Y para entender de qué estamos hablando, recuerden esto: o sea, hay distintos convenios colectivos. Hay algunos convenios colectivos que son de actividad, por ejemplo, comercio. A todos los que ejercen actividad de comercio, a todas las empresas que ejerzan su actividad de comercio, se va a aplicar, por ejemplo, el convenio 130/75. Después tenés convenios de oficio, o sea, que no tienen que ver con una actividad, sino con un oficio. Por ejemplo, capaz vos tenés una empresa que se dedica a hacer un aeropuerto, básicamente. Es una empresa aérea, y dentro de ese conjunto de trabajadores tenés pilotos. Y puede ser que los pilotos tengan un convenio colectivo particular. Lo mismo pasa entonces con los convenios colectivos de empresa. Una empresa muy grande podría celebrar un convenio colectivo con el sindicato que tiene ámbito de representación para hacer un convenio particular. Entonces puede ser que dentro de una actividad haya una empresa que haya celebrado un convenio colectivo para que se le apliquen normas distintas que al resto de las empresas de esa actividad, por ejemplo. Pero cuidado, jurista, porque ya vimos en los anteriores videos cómo era el tema de la articulación y la relación entre normas jurídicas y entre convenios colectivos, y habíamos dicho que el convenio de empresa, por ejemplo, no podría ser peor que el convenio de actividad. Pero claro que también dijimos que dependía mucho de la interpretación del juez y del principio de progresividad. Así que, jurista, depende. Simpson, usted es diabólico. Pero para que vos entiendas de qué estamos hablando, hay que repasar básicamente a qué me refiero con encuadre convencional y el encuadre sindical, pues son cosas distintas, digamos. Una cosa es el encuadre sindical. ¿Qué sindicato ostenta la representación de un colectivo de trabajadores y de empresas? O por otro lado,
¿Qué convenio colectivo se le aplica a este grupo de trabajadores o a este grupo de empresas? Son cosas parecidas pero distintas. Eso es muy importante. Te lo voy a explicar con un ejemplo, jurista. Imagínate que tenemos dos actividades. Tenemos un sindicato que representa a todos los que hacen vidrio y tenemos un sindicato que representa a todos los que hacen productos con metales. Y de repente viene una empresa que me fabrica esto, que es como básicamente un reloj de arena que está hecho mitad de metal y mitad de vidrio. Jurídicamente, ¿qué sindicato tiene que representar a los trabajadores de esa empresa? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y ahí estamos al horno. Y acá se crean grandes conflictos de encuadre sindical. Algunos dirán, pará, ¿qué tiene más este producto? ¿Metal o vidrio? Otros dirán, pará, ¿qué es más caro? ¿Metal o vidrio? Otros dirán, ¿cuál es la actividad principal del establecimiento? O sea, esta empresa que tiene un establecimiento que solo se dedica al vidrio, otro establecimiento que solo se dedica al metal, entonces ¿qué? ¿A cada establecimiento le aplicamos un encuadre sindical distinto? Y otra gran pregunta es, ¿qué convenio colectivo le aplicamos? ¿El del metal o el del vidrio? Mi amigo te lo resumo así nomás, diría... Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Lo que quiero que les quede claro es que esta lucha entre qué sindicato tiene la representación y qué convenio colectivo hay que aplicar es una lucha que en principio debe ser jurídica, o sea que tiene que ver con una fundamentación jurídica, pero que en los hechos tiene que ver muchas veces con qué se aplica. Y a veces los sindicatos, no sé, toman medidas de acción directa para posicionarse y para decir, no, empresa, vos tenés que aplicar tal convenio, etcétera, etcétera. Y de esta forma van a encontrar muchas veces jurisprudencia contradictoria. Pero, lo que tienen que tener juristas que ejercen la abogacía en la Argentina es que el control de constitucionalidad en la Argentina es difuso y que todo va a importar en base al caso en concreto. El derecho funciona a petición de parte. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es reclamar un encuadre convencional para nuestro caso en concreto, para nuestro trabajador en concreto. En castellano, si vos estás fuera de convenio y vos querés que se te aplique un convenio colectivo, lo que vas a tener que hacer es hacer un reclamo individual para decirle al juez, hey, estuve todo el tiempo fuera de convenio, pero en realidad en esta empresa se aplica X convenio colectivo, ya sea por actividad, por oficio o por empresa, y no me lo aplicaron. Y eso constituyó en un incumplimiento de la ley, del orden público laboral, y entonces me deben diferencias salariales. Muy importante. Eso es muy importante. Pero cuando el juez se pronuncie respecto al juicio mío, va a ser respecto a este caso en concreto. O sea, el juez va a decir, Pepito estuvo mal registrado porque estuvo en un encuadre convencional distinto al que corresponde legalmente, pero no es que automáticamente va a fallar para que todos los trabajadores de toda la empresa se les aplique este convenio. Todo esto que diga el juez se va a aplicar en este caso en concreto, en este caso individual. Si nosotros lo que buscamos es hacer un encuadre sindical, básicamente esto tiene otras vías. En principio hay que hacer reclamos ante el Ministerio de Trabajo, hay todo un cotejo para ver que el sindicato tiene representación, etcétera, etcétera, que después es apelable a la justicia, pero que son cosas distintas que hacen al derecho colectivo, básicamente. Postdata, no sé si se entendió el cuadro, pero la idea es que el encuadre sindical es todo el ámbito de aplicación, a quienes puede representar el sindicato y después adentro están los distintos convenios colectivos. Espero que se entienda. Sí, jurista, ¿se entendió? Simpson, usted es diabólico. En consecuencia, jurista, lo que tenés que tener en cuenta es que muchas veces hay fraude convencional. Hay fraude a la ley en los términos del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya vimos en este canal, en los términos del artículo 12 del Código Civil y Comercial Unificado, y se altera, se vulnera el orden público laboral en términos del artículo 7.13 y a veces incluso en el artículo 12 y siguientes, dos artículos que vimos en este gran curso de la Ley de Contrato de Trabajo comentada. Y es muy importante que tengas en cuenta que estos fuera de convenio van a poder reclamar la aplicación del convenio colectivo y todas las diferencias salariales. Y esto es re importante en un montonazo de casos. En la mayoría básicamente para pagarme menos. O sea, a veces me tienen fuera de convenio porque, no sé, el convenio colectivo dice que me tenés que pagar 200.000 pesos de acuerdo a mi escala salarial, de acuerdo a mi categoría, y entonces la empresa me contrata fuera de convenio y me paga la mitad. En esos casos voy a poder reclamar no solo que se me aplique el convenio, sino todas esas diferencias salariales. Que me estabas pagando la mitad, voy a poder reclamar la diferencia. Y no solo eso, porque cuando calcule las indemnizaciones legales que corresponden, voy a poder inflar legalmente un montonazo de liquidaciones. Si no sabes qué estoy hablando, te recomiendo que te sumes a la Academia de Juristas.
La Academia de Juristas es ese lugar donde te enseño a vos a ser un gran laboralista. Básicamente enseño de todo. Hay cientos de horas, clases online para ejercer la profesión, para ejercer la abogacía, para ser laboralista. Y no solo eso, sino que enseño cómo inflar liquidaciones, cómo calcular liquidaciones, además de cómo hacer demandas paso a paso, intercambio telegráfico. Y básicamente doy clase casi todos los martes del año a las 7 de la tarde. Después te dejo acá abajo términos y condiciones y este gran video que habla del tema. Pero volviendo a lo que estaba hablando, es muy importante reclamar estos fuera de convenios de manera fraudulenta, porque no solo se usa para pagarte menos de lo que corresponde, incluso porque a veces no te aumentan, te ponen como fuera de convenio, entonces vienen las paritarias, se le aumenta a todos los trabajadores menos a vos, y en un país con tanta inflación esto es un bajonazo. Pero esto no es todo. Al estar fuera de convenio muchas veces los establecimientos ni siquiera tienen representación sindical, no tienen delegados, no tienen participación del sindicato, les cuesta cosas básicas como el derecho de huelga, sin contar que no le pagan los adicionales de ley. Piensen que los convenios colectivos tienen un montonazo de adicionales, o sea, además del salario base, tienen adicionales como antigüedad, presentismo, caja y un montonazo de adicionales que son pagos de suma única o pagos recurrentes. Y un montonazo de licencias y demás derechos. Recuerden que es una fuente de derecho. Básicamente siempre que estés fuera de convenio vas a estar perdiendo derechos. Incluso si te pagan de más. ¿Qué? ¿Si te pagan de más? Sí, imagínate que el convenio colectivo dice que se te tiene que pagar 200.000 pesos, pero a vos se te registra como fuera de convenio y se te paga 300.000. Vos dirás en ese caso, bueno, jurista, me conviene estar fuera de convenio. It's a trap, it's a trap, es una trampa, jurista. Es una trampa. A veces las empresas seducen al trabajador diciéndole que va a estar mejor fuera de convenio. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero que nada porque de repente vienen las paritarias y se le aumenta el salario a todo el mundo, menos a vos que estás fuera de convenio. Entonces estás negociando en soledad. Mes a mes vas a tener que enfrentar a tu jefe y pedirle un aumento. O sea que dependés de la buena voluntad de tu jefe para cualquier tipo de aumento. Como vimos en este curso, el orden público funcionaba como un límite a la baja, pero a la alza se podían mejorar los derechos del trabajador. O sea, si el convenio colectivo dice que te tienen que pagar 200.000, eso es un piso. Pero la empresa te puede pagar más, te puede pagar esos 300. Aún así deberías estar en el convenio colectivo que tiene que ver con la actividad de la empresa o el convenio colectivo aplicable a la empresa. Pero en definitiva, en la práctica, cuando me viene a ver a mí un trabajador que figura fuera de convenio de manera fraudulenta y se le está pagando por encima del convenio, por ejemplo, el convenio dice que se le tiene que pagar 200.000, pero a él se le pagan 300.000, pero figura fuera de convenio y ese fuera de convenio es ilegal, es en fraude a la ley, entonces ese trabajador va a poder reclamar que se le aplique el convenio y todas las diferencias salariales. Obvio que depende del juez, pero la idea y la fundamentación jurídica es la siguiente. A mí cuando me pagaron el recibo de sueldo decía salario 300.000. Entonces, dentro del recibo no se me imputó el pago de, no sé, la antigüedad del convenio colectivo de comercio, el presentismo del convenio colectivo de comercio, el adicional de caja del convenio colectivo de comercio. Entonces, como ese recibo de sueldo no imputó los pagos a todos esos conceptos, yo lo que puedo entender es que el empleador decidió pagarme de más de el salario base, o sea, en vez de los 200.000 me pagó los 300.000, entonces yo voy a poder reclamar las diferencias salariales básicamente de todos los demás rubros. Pero depende del juez, hay jueces que opinan esto y hay jueces que opinan que básicamente no se puede reclamar diferencias salariales en este caso. Desde ya como el empleador está incumpliendo la ley, yo no tengo dudas que no se puede premiar a aquel que incumple la ley a propósito. Pero es verdad que hay casos muy dudosos respecto a la aplicación del convenio colectivo, por eso a veces los jueces tienen distintas opiniones y hay jurisprudencia contradictoria. Todo depende, como digo siempre. Eso lo va a determinar la justicia. En resumen, hay millones de razones por las cuales estar fuera de convenio te perjudica. Básicamente porque perdés la aplicación de un convenio colectivo que tiene un montonazo de derechos que te los están sacando en el día a día. Muy lindo, jurista, pero ¿cómo puedo saber cuándo se aplica un convenio colectivo de trabajo? Agárrate fuerte, jurista. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. La teoría no es tan difícil, pero la práctica es un tanto complicada. Por eso, como dije, jurista, agárrate fuerte. Primero que nada, tenemos que saber si estamos hablando de un convenio colectivo de actividad, de oficio, de empresa, etc. Pero además, tenemos que ver el ámbito personal, territorial y temporal de cada convenio colectivo. ¿Qué?
La clave es aprender con un ejemplo. En el hermoso pizarrón virtual está el convenio 130 del 75 de la actividad de comercio de la República Argentina y habla el artículo 2 del ámbito de aplicación. Y dice, este convenio será de aplicación a todos los trabajadores que desempeñen como empleados o obreros en cualquiera de las ramas del comercio. Bueno, ¿me entendés? Básicamente este choclo de 1.000.000 de cosas trata de encuadrar convencionalmente a un montón de trabajadores basados en ¿qué? En la actividad de la empresa. Si la actividad de la empresa es un comercio, entonces en principio se debería aplicar este convenio colectivo de comercio, pero ojo, porque a veces hay algunos sujetos personalmente excluidos de los convenios colectivos. El ejemplo típico hace a los directores y gerentes de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos convenios colectivos dicen, este convenio colectivo se va a aplicar a todas las empresas, pero no al personal jerárquico, no al personal de gerentes y directores. Pero ojo, ojito jurista, echa la ley, echa la trampa. Como muchos convenios colectivos excluyen a los empleados, básicamente gerentes y directores y empleados jerárquicos, en Argentina de repente todo el mundo empezó a ser empleado jerárquico. Vos eras cajera de un supermercado, bueno, vas a ser la gerente de cajeros, pero vas a estar todo el día haciendo tareas que hace cualquier cajero. En castellano, una vez más, cuidado con el fraude laboral. Es muy importante entonces entender el ámbito personal del convenio colectivo. Va a ser muy importante que le preguntes al trabajador, básicamente, ¿qué hacía la empresa y qué tareas hacía el trabajador? Para saber qué convenio colectivo se aplica de acuerdo a la actividad de la empresa y de acuerdo a las tareas que hacía el trabajador, para ver si este convenio tiene un ámbito personal que corresponde con las tareas antes dichas. Pero tené cuidado, jurista, porque a veces echa la ley, echa la trampa y de repente somos todos fuera de convenio y somos todos supervisores y gerentes. Pero para mucha jurisprudencia, para que en verdad seas un gerente, un director, un empleado jerárquico, tenés que hacer disposición de los bienes de la empresa, tenés que poder disponer del patrimonio de la empresa, no simplemente que te llamen supervisor y listo. Porque como vimos cuando vimos el famoso artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, en esta ley de contrato de trabajo comentada, vimos que en derecho laboral se aplica el principio de la primacidad de la realidad. Más allá de que me llamen gerente, lo importante es si en la realidad, si en la verdad de los hechos soy un gerente o no, básicamente. Pero no solo es importante conocer bien el ámbito personal de aplicación de un convenio colectivo, sino también el ámbito territorial. Por ejemplo, el convenio colectivo de comercio que acabamos de leer dice que se aplica en toda la República Argentina. Pero ojo, porque a veces hay ciertos adicionales que se otorgan al trabajador en base a dónde trabaja. Es muy común en los convenios colectivos que haya cláusulas que a ciertos trabajadores se les paguen más por trabajar en ciertas partes del país donde básicamente el nivel de vida es mucho más caro. Y eso no es todo, porque también es importante hablar del ámbito temporal de cada convenio colectivo. Porque jurista, me acabas de mostrar un convenio colectivo que dice 130 del 75. ¿Qué onda? Este convenio es re viejo. Bueno, lo cierto es que cada convenio tiene un montón de anexos y mejoras, etcétera, etcétera, pero lo que tienen que tener en cuenta es este principio de la ultraactividad de los convenios colectivos. En este sentido, el artículo 5 de la 14250, que ya mencionamos en este hermoso canal de YouTube, dice que vencido el término de una convención colectiva, se mantendrá subsistente las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ella hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva. En castellano, a veces los convenios colectivos dicen voy a durar de tal época a tal época, pero si no hay renovación del mismo, muchos quedan vigentes hasta que venga uno distinto que diga algo distinto, básicamente. ¿En los términos de qué? En los términos del artículo 5 de la 14250 que acabamos de ver. Entonces es muy importante entender el ámbito personal, territorial y temporal de cada convenio colectivo, a la vez de analizar si estamos frente a un convenio colectivo de actividad, oficio o empresa. Peligro, peligro, peligro. Y otra vez, cuidado jurista, porque acá les dejé un ejemplo de la vida real con el convenio colectivo de sanidad. Porque el sindicato de sanidad, dentro de su ámbito, dentro de su encuadre sindical, tiene un montonazo de convenios colectivos. Y por ejemplo acá dice, hay uno para clínicas y sanatorios, otro para centros de diagnóstico, otro para mutuales, otro para laboratorios, otro para droguerías y distintos laboratorios. De repente, la Fundación Favaloro tiene un convenio colectivo de empresa particular. Meter una explosión. ¿A qué voy con esto, jurista? Que no solo tenemos que saber cuál es el sindicato que representa al trabajador en esta relación laboral en particular, sino que tenemos que explorar qué convenios colectivos creó ese sindicato y cuál es el encuadre convencional que tenemos que hacer. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la actividad de la empresa, a la actividad del establecimiento y a las tareas que hacía el trabajador.
por qué son tan importantes las tareas que hacía el trabajador? Bueno, primero que nada porque vimos que había convenios colectivos de oficio, pero además porque cada convenio colectivo, dentro del convenio colectivo, tiene categorías. Y esas categorías básicamente le van a dar distintos derechos al trabajador porque esas categorías a veces tienen distintos salarios y distintos beneficios. Capaz, no sé, el adicional caja solo lo tienen los cajeros o algo así. Básicamente va a depender del caso. Acá les dejé, por ejemplo, el artículo 4 del convenio colectivo de comercio que dice, bueno, hay tales categorías: maestranza, administrativo, auxiliar especializado, ventas, etcétera, etcétera. Y el convenio colectivo te define exactamente qué tarea hace cada categoría. Y eso no es todo, porque a veces las cosas se complican más todavía. Hace poco vimos en la Academia de Juristas, que es este grupo de estudio donde doy clase casi todos los martes del año, un caso de la vida real donde vimos una demanda paso a paso, una demanda de la vida real de un call center. Este call center estaba contratado por una empresa muy grande. O sea, imagínense, voy a decir cualquier nombre, imagínense, no sé, Cablevisión contrató un call center para llamar a sus clientes, para hacerles evaluaciones, para venderle más canales y cosas así. Hagan de cuenta que ese es el ejemplo. Lo que yo alegué en los términos del 29, que este call center funcionaba como una interpósita persona ficta en los términos del 29, ya lo hemos visto en algunos videos, pero en resumen, lo que yo pedía básicamente era que todo esto estaba interpósita persona, mejor dicho, estaba puesta a propósito para perjudicar a los trabajadores y para aplicarles un convenio colectivo peor del que le corresponde a estos trabajadores. En castellano, yo pedía que el convenio colectivo que se aplique al encuadre convencional sea de la actividad principal de la empresa y no de la actividad del call center. Porque a los trabajadores que hacen esto normalmente los encuadran convencionalmente en, por ejemplo, no sé, el convenio colectivo de call center, y si están prestando tareas para una farmacéutica, que es un convenio colectivo con salarios más altos, a todos les aplican el más bajo. Esto es muy común, por ejemplo, un banco en vez de contratar personas directamente, subcontrata en una empresa y a esa empresa se le aplica otro convenio colectivo. Volviendo al ejemplo, en esta demanda que expliqué paso a paso en las clases de la academia, vemos cómo había dos posibles convenios colectivos. Uno que hacía a la actividad principal del call center y otro que hacía a la actividad principal de la empresa que había contratado el call center. Y en la demanda vimos donde yo hago dos planteos y digo, se tiene que aplicar este convenio colectivo y subsidiariamente, en el caso que el juez entienda que hay una subcontratación en los términos del 30, se tiene que aplicar otro convenio colectivo. Es medio complicado lo que acabo de decir, pero te lo explico en castellano. A veces en la vida tenemos dos opciones. O sea, dependiendo si hay una interpósita persona en los términos del 29, o sea que hay una persona que figura solo ahí para contratar al trabajador y hay un fraude, se aplica el convenio colectivo A. Y si demostramos que en realidad esa empresa es una verdadera empresa, aplicamos el convenio colectivo B. Porque si bien la subcontratación es algo legal que está permitido en la Argentina, las normas jurídicas crean ciertas consecuencias jurídicas. La más evidente es la responsabilidad solidaria. Yo le puedo reclamar a las dos cuando hay una subcontratación de la actividad normal específica y propia del trabajador y hay incumplimientos a la ley, básicamente en los términos del artículo 30. Esto lo explico con mucho detalle en estos videos que estás viendo acá. Pero lo que te quiero decir es que a veces depende mucho de cuál es el verdadero empleador, saber qué convenio colectivo se aplica, porque el convenio colectivo, el ámbito de aplicación, va a depender de la actividad de la empresa. Entonces no es lo mismo ser una empresa que te dedicas a prestar servicios de call center que ser una empresa directamente, no sé, un laboratorio o no sé, en el caso de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al artículo 16, lo que dice es que no me pueden aplicar un convenio colectivo que no se me aplica, básicamente. No me pueden aplicar un convenio colectivo de forma extensiva. Para saber cómo y cuándo aplicar convenios colectivos es muy importante entender todos estos principios del convenio colectivo por actividad, por oficio, por empresa, entender la diferencia entre encuadre convencional y el encuadre sindical, saber qué pasa cuando hay fraude laboral, cuando hay un encuadre convencional fraudulento en los términos del artículo 14, saber qué puede reclamar ese trabajador en ese caso en concreto, conocer este ámbito de aplicación personal, territorial y temporal de cada convenio colectivo y nadar en el mundo de los convenios colectivos de la Argentina. Esto nos va a dar lo que se llama una ventaja injusta entre el abogado, entre el jurista que sabe ejercer el derecho laboral y el que no, porque vamos a poder convertir una liquidación de 1 millón en una liquidación de 3 millones de forma legal gracias a realizar un perfecto encuadre convencional. Y no solo eso,
su jurista, porque en muchos casos el hecho que el trabajador esté fuera de convenio va a ser un motivo, va a ser una justa causa para que el trabajador se considere despedido por exclusiva culpa de la empresa, porque básicamente lo tiene o en una categoría que no le corresponde legalmente y eso le hace perder muchísima plata por mes, o directamente fuera de convenio al 100%. Obvio que va a depender del caso, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no importa si estamos hablando de un caso de despido indirecto o despido directo, siempre pedir un encuadre convencional adecuado va a hacer que nuestra demanda sea 100 veces mejor. Bueno, no sé si 100 veces, pero se entiende. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Jurista, si querés aprender a hacer un correcto encuadre convencional paso a paso con casos reales, te invito a la Academia de Juristas, que es súper económica por mes. Me ayudás a seguir creando contenido de calidad como este video y vemos casos reales de la vida real paso a paso. Te enseño a hacer reclamos de encuadre convencional para que puedas reclamar diferencias salariales, para que puedas reclamar mucha más plata en tus liquidaciones laborales y que sumes injurias a tus reclamos laborales. Todo con casos reales de la vida real. Más barato que una pizza a la napolitana. Literal, posta. Al menos ahora. Y también me podés dar un mimo dándole like, compartiendo el video y dejando un comentario, y sobre todo, recordá que en el video de la clase que viene vamos a ver el hermoso artículo 17 y 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se puede discriminar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿De qué depende? Discriminación en el contrato de trabajo. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y vos hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video. Y no te olvides de suscribirte y suscribirte y suscribirte. Soy un profesor serio. ¿Por qué sigo pidiendo que se suscriban? Está mal, soy un abogado serio.